Hola chicos, ¿cómo están? Los hagamos la paz del Señor. Espero que hayan tenido un fin de semana lindo. Sí, una buena semana. Desde ya les pedimos perdón porque no pudimos publicar el video el día sábado como ya lo teníamos acostumbrados. Que hubo un percance con la Remontation, Caras. tuvimos que hacer una remodelación. Y bueno, como algunos, igual que terminando el video, no lo crean, pero como sabemos que Dios hace todo con un propósito, Exacto. hoy tenemos un fondo distinto, Exacto. hoy tenemos un poquito más de calidad. Ya cambiaron las cosas. La palabra que veníamos a darle el sábado nos pegó a nosotros y Entonces, cambiamos nosotros. cambiamos nosotros. Y bueno, una vez Vamos a más, dar un tema especial. tenemos un tema eclesiástico en el día de hoy. Un tema que vos decís, ¿cómo puede ser que Dios permita esto? Claro. ¿Cómo pues tienes a Dios? Claro. A Dios no lo tenemos que entender, sino que tenemos que obedecerlo. Exacto. Aunque a veces Nos cuesta. es difícil. Bueno, nosotros seguimos siendo el León de Judá. Exacto. Esta vez en el tercer episodio de Jóvenes en Conexión. Gracias a Dios podemos perseverar. Y hoy tenemos un tema eclesiástico en serio, porque es un tema que trae duda, que trae interés, que trae interrogantes, Muchas dudas. muchísimas dudas, porque hay muchos que no creen por esta pregunta que les vamos a hacer en el día de hoy. La pregunta es, ¿Dios permite que nos pasen cosas malas? Sí, Dios permite. Pero no se queden en eso que ahora explicamos por qué. Porque si no, Claro. rachan. La respuesta simple que nosotros tendríamos que dar es sí, Dios Exacto. permite que nos pasen cosas malas. Pero ¿por qué? Exacto. Hay un versículo, el cual va a estar leyendo David, que nos habla de las persecuciones venideras. Si lo querés leer ahora, David. Sí, se encuentra en Mateo 10, versículo 16. Leemos para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y aún antes gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y de las mentiras. Ahí vemos, primero nos habla de a lo que nos envió Dios a esta tierra, ¿no? Pero quiero que presten atención en algo. Dice la palabra que Él nos envió como a oveja entre lobos. O sea que Dios puede mandar con oveja, que es un animal inofensivo, a un campo donde lo van a atacar siempre, donde la muerte lo va a estar acechando. Y lo más probable es que la muerte lo intente atacar. Y de eso es lo que nos habla el Señor, que nos envía a este mundo para eso, para ser perseguidos, para que nos pasen cosas malas, pero todo con un propósito. Exacto. Entonces, al no ver el propósito de que Dios tiene, decimos, ¿por qué nos pasa estas cosas? Y cuestionamos a Dios diciendo, si yo hago todo bien, si yo trato de mejorar, no trato de mentir, no trato de engañar, y igual me pasan cosas malas. Es que yo creo que como ha entrado tanto la religiosidad en la iglesia, pensamos que los hechos nos tienen que dar sí o sí un fruto o un escudo a lo que queremos. Y hay una palabra que nos habla de lo que es verdaderamente el escudo. En Mateo 4 nos habla de cómo Dios es tentado por el enemigo, de cómo Dios es llevado por el Espíritu al desierto. No es que el diablo lo llevó al desierto. Si lo querés leer, dice que el mismo Espíritu Santo lo lleva a Dios al desierto. Sí, te cuenta en Mateo 4, versículo 15. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían.
Cuando creo que se lee esta palabra, nos olvidamos del primer versículo, que dice que Dios fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer un milagro, no, para ser tentado. O sea que en eso lo que nos dice Dios es que Él mandó a su Hijo al mundo para ser probado, para ser tentado en todo, porque el enemigo le ofreció poder, le ofreció acabar con su necesidad, porque dice que el Señor tuvo hambre, y todo eso dice que fue permitido por el Espíritu, que era su Padre. Ahora, si ese hombre que era perfecto vio que el Señor permitió que le pasen cosas malas, nosotros, que tenemos 1000 errores, no queremos que nos pase nada malo. Exacto, nos creemos mejor que Jesús y decimos, no nos puede pasar esto si seguimos a Dios, ¿no? Es que nada que ver, la Biblia en ningún momento dice que te va a pasar todo bien. Es que caemos mucho en decir que Dios es amor, y cuando vos vas a evangelizar, muchas veces tirás esa. No, Dios te ama, Dios te quiere bendecir. Sí. Pero cuando leemos esto, surge otra pregunta, que es, ¿Dios es malo? Exacto. Esa pregunta que vos decís, ¿cómo puede ser que Dios permita que nos pase esto a ciertas personas que no sirven, que no tienen ni para comer, no tienen ni para vestir? Y vos decís, ¿Dios es malo conmigo o yo hice algo malo? Claro, es que muchas veces hasta la gente se aparta de la iglesia porque piensa que Dios es malo con ellos. Sí, exacto. Y si la gente porque se enfoca mucho en lo que es la religión, es decir, porque yo hago esto no tendría que ir bien. Hipotéticamente tendría que ser así, pero claro, con Dios no funciona así. Es que nosotros creo que seguimos en la iglesia un modelo escolar. Viste que en la escuela vos vas, te portás bien, estudiás, pasás de año. Exacto. Y muchas veces pensamos que vengo, cumplo, me tiene que ir bien. Vengo, cumplo, tiene que pasar algo extraordinario en mi vida. Pero si vemos que Jesús fue llevado al desierto sin tener falla alguna para ser tentado, como que algo no encaja. Y ahí es donde viene verdaderamente a lo que quiero apuntar con él, a lo que queremos apuntar con el tema de hoy. Dios fue tentado en todo para que se cumpla su propósito, porque Dios lo había escogido a él para cumplir un propósito en la tierra. Exacto. Y el propósito que lo demuestra Jesús en este momento fue que para salir de las tentaciones, para seguir a pesar de la necesidad, ¿no? De querer comer, de querer vestir, ¿no? La soledad que llevaba también el desierto, ¿no? Es que estar en conexión con Dios, porque eso es lo que el desierto te inspira a eso, porque no hay nadie, y estás vos con Dios, ¿no? Es que ahí es donde verdaderamente nace esta pregunta. Llega un punto en el que el cristiano tiene que ser probado en la fe, y su palabra misma lo establece. El desierto es un lugar que no es fructífero, pero es un momento en la vida de cada persona que lo que da fruto es la relación con el Señor. Entonces ahí tenemos dos salidas: o salimos más fortalecidos con el Señor, cumpliendo el propósito y arrebatando la bendición de tener más conexión con Dios, o alejándonos pensando que Dios permitió esas cosas malas porque Él es malo con nosotros. Exacto. O también por el hecho de que fallarle a Dios una vez y decirle, no me puedo acercar a Dios porque Dios no me quiere, ya no me puede perdonar. Y ahí es donde surge otra pregunta. Si Dios es amor, ¿por qué permite que nos pasen cosas malas? La pregunta muy importante, porque decís, ¿cómo puede ser? Pero Dios permite que pasen cosas malas para demostrar que podés salir de ciertos lugares, que vos les podés ayudar a ciertas personas que pasaron las mismas situaciones que están pasando vos. El no comer, como le pasó a Jesús, el ser tentado en todo. Yo creo que Jesús, cuando hablaba, sintió en carne propia lo que es ser tentado por el deseo de la carne, el no comer, y por la vanagloria, ¿no? De tener todo el poder, el reino. Es que yo creo que lo decíamos en el capítulo anterior, entre religiosidad y gracia, que el Señor vino acá a predicarnos con el ejemplo. Y acá vemos cómo el Señor, para cumplir su propósito, tuvo que ser tentado. Y hay muchos en este tiempo que están dejando su propósito por las tentaciones. Entonces el Señor tiene que permitir eso para ver si estamos preparados, si verdaderamente tenemos una relación estable, de confianza con el Señor, que en todo tiempo somos creyentes, como le pasó a Job, para cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida. Porque sabemos y entendemos que el propósito de Dios se tiene que cumplir.
y el propósito de Dios se va a cumplir. Pero el propósito de Dios se cumple cuando vos tenés relación con Dios. Y sí, o sea, Dios no puede obrar si vos no dispones. O sea, Dios tampoco te puede obligar, pero Dios lleva las situaciones a un límite, como podemos ver un pasaje que habla sobre capaz que la sabiduría, el entendimiento de uno puede llegar a hacer ciertas cosas, pero el momento que depende solamente de Dios. Es que, mira, y aparte, el desierto, que Dios permita que nos pasen cosas malas, te lo quiero ejemplificar con algo que pasó. Un hombre se dispuso por sí mismo, era un tipo que era caminador, viste que son las maratones, que tienen resistencia en su cuerpo. Sí. Se desafió a sí mismo a cruzar todo el desierto del Sahara. Claro, este hombre, como ya sabía, fue caminando y lo hizo, cosa que creo que ningún otro hombre había hecho. Otro hombre, sin estar preparado, sin tener el preparamiento, la preparación de ese hombre, del otro hombre que lo habría cruzado, creo que lo habían secuestrado y lo tiraron en el Sahara como no hay nadie para que se muera de hambre. Este hombre logró salir del desierto del Sahara. ¿Sabés cómo logró salir? Por las huellas que había dejado el hombre que sabía en el desierto. Entonces, ahí es donde tenemos que entender por qué Dios es amor. Dios es amor porque permite que a vos te pasen cosas malas y si vos tenés una conexión con Él, el día de mañana, por el mismo desierto, por el mismo problema que el Señor permitió en otra persona, vas a poder aconsejarlo y encaminarlo para que conozca verdaderamente al Señor. Sí, exacto. Pero ese es el propósito que cada uno tiene. Hay gente que les pasan muchas cosas malas y vos decís, no le puede pasar algo. Y esa persona te habla con tanta pasión, tanto amor, porque dice, sé lo que es vivir solo, sé lo que no es comer, entonces sé todo ese sentimiento que conlleva estar solo, la soledad, ¿no? La ansiedad, y ellos te hablan, te inspiran confianza de lo que Dios hizo, cómo puede cambiar esas cosas. Es que yo muchas veces lo veo y me ha tocado muchas veces que la persona que más amor da, muchas veces es la que menos amor recibió. Sí, ¿no? Dios permite que pase eso para que esas personas, conociéndolo a Él, una vez conociendo al Señor, puedan ayudar a aquellas personas que están pasando por eso. Entonces, Dios no es malo. Dios es un Dios de amor que tiene que permitir que a vos te pasen cosas para que todo el mundo, todo tu entorno, conozca verdaderamente al Señor. Y que vos profundices en tu relación con Él. Porque que Dios permita esas cosas tiene muchísimo que ver con el propósito al cual fuimos llamados. Porque si vamos al caso, uno de los mayores voceros del Señor, un hombre que lideraba, un hombre que guió al pueblo de Israel a ser liberado, que tenía que hablar con el pueblo, era tartamudo. Oh, sí. O sea, qué malo que es el Señor que a un tartamudo lo hacía hablar delante del pueblo. Pero era para que el pueblo entienda que no era el hombre, sino era el poder del Señor que se manifestaba en ese hombre. Entonces, el propósito es algo muy lindo, pero muchos queremos ver el fruto del propósito sin antes pasar el proceso que el Señor permite para que el propósito se termine cumpliendo. Exacto. A veces solamente queremos el fruto, pero no queremos la lluvia que brote el árbol, ¿no? O sea, todo es un conjunto, todo es una unión. No podemos saltar un paso porque no puede fructificar, en este caso sería el árbol, ¿no? Pero sí o sí todo lleva un orden. Uno nace, crece y después muere. No es que se salta el paso uno. Es que yo lo veo muchas veces en las plantaciones porque yo tengo que ir a repartir con mi papá a veces producto de limpieza y paso por Varela que tiene unas plantaciones de frutilla. Eso primero es un descampado enorme que se compra. Después, toda esa tierra es removida, se le pega y se saca para que quede la tierra fresca, que es una tierra fructífera pero que es débil, que se seca muy rápido. Se echa la semilla y se espera la época de lluvia para que eso que fue lastimado comience de a poquito a nutrir a la semilla que está dentro de ella. La semilla dentro de ella tiene que sufrir presión para alargar el primer fruto, que es la primera raíz. Y todo eso, la misma fruta, la misma semilla lo permite para que su vida siga, para cumplir con el propósito de la semilla, que es dar una buena planta, dar un buen árbol, como decías vos. Sí. Eso quiere hacer el Señor con nuestra vida. Quiere que llevemos fruto, ¿no? Que podamos ser de ayuda a los demás, como
como Dios fue con nosotros. Entonces Dios quiere que nosotros mostremos lo que Él nos mostró a nosotros. Nosotros que hablemos de lo que Él nos habló. Y hablando sobre eso, ¿no? Hay una palabra que nos demuestra cómo el Señor permite que nos pasen cosas malas para demostrar que Él es un Dios poderoso. Amén. En Mateo 8, creo que es, 23. Mateo 8, 23, que si lo querés leer, dice, Jesús calma la tempestad. Dice, y estando Jesús calma la tempestad. 8:23. Y estando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían los barcos, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Tremendo. Qué tremendo que es el Señor, ¿no? Cómo nos demuestra que Él permite, pero Él no te abandona. Exacto. Encima, al ser pescadores, habrán pasado tempestades en algún momento. Es que creo que ahí es donde el Señor nos demuestra por qué permite las cosas. Para que vos entiendas que tu entendimiento no es el mismo entendimiento que el del Señor. Que tu capacidad no es Lo que limita a Dios. no es lo que limita a Dios. Que lo que vos sabés, el Señor sabe que lo sabés. Por eso permite que pase algo mayor para que vos te acerques a Él. Para que vos lo despiertes, en pocas palabras. Porque dice que Jesús los invitó a la barca, los hizo subir. Subieron todos. Y Dios todas las cosas las hace con un propósito. Hombres que eran pescadores, que yo me imagino que más de una tormenta habrán pasado. Sí, seguro. Es normal pasar por el mar de sí. Pero dice que en ese momento estos hombres tuvieron miedo. Exacto. Dice que fueron a buscar al Señor porque perecían, porque la tempestad que se había levantado era tan grande que sobrepasaba su entendimiento, sobrepasaba su capacidad, permitido por el Señor, pero el Señor no los había dejado abandonados, el Señor estaba con ellos. Estaba con ellos. Para cumplir el propósito por el cual los hizo subir a la barca. Y ahí nos damos cuenta por qué permite el Señor ver esas cosas y por qué el Señor nos manda a este mundo. A un mundo que parece ir de mal en peor, que a veces trae problemas que sobrepasan nuestro entendimiento, pero Él no nos abandona. Exacto. Él es tan respetuoso, como Dios es un caballero, Dios está esperando que vos lo vayas a levantar. Y si lo vas a levantar es porque en el momento que subieron en la barca, estuvieron en comunión, pero lo dejaste ahí. No, ni le hablaste. Y entonces el Señor dice, ¿qué haces? Ni me hablan. Entonces Claro. están, como saben, Que estoy acá, piensan que no van a hacer nada. Y como ellos tienen el control del mar, porque ellos saben nadar y esas cosas, pero entonces Dios hizo la tempestad que sobrepase todo. Claro, y esto muchas veces yo cuando veía esta historia lo comparaba con cuando íbamos a la costa con mi familia a vacacionar. Viste que vos cuando vas a la costa tiene que estar el piloto y tiene que haber siempre un copiloto que le esté cebando un mate, que le esté dando una galletita, que le esté hablando, Si no se duermen todos. para que el piloto no se duerme y nos haga dormir a todos. Pero en eso se basa la comunión. El que estaba de copiloto tiene que tener una comunión para que puedan llegar al destino, a su voluntad, que en mi caso mi voluntad era llegar a la costa. Y eso es lo que nos pide el Señor. El Señor pide que tengamos una comunión constante, que nos mantengamos despiertos, para que cualquier problema que pase en nuestra vida, Él sepa traer la solución. Porque estos hombres sabían que el hombre que estaba con ellos hacía cosas, entendían eso, pero lo tenían que ver primeramente en su vida. Tenían que ver el poder del Señor en su vida y por eso el Señor permitió que pase esas cosas. Está pasando mucho en este tiempo, en los jóvenes del mundo, de todas esas cosas, que el Señor los está probando y está permitiendo que pasen cosas en cosas que saben. Sí. O sea, como que yo soy un crack jugando a la pelota, pero un día me lo pegaba una cara. O Pues si no, puede ser, si yo le pegaba tan bien y ahí me levanté re no, o soy un crack con la pelota, pero me quebré los meniscos. Eso es una situación extrema, porque ¿qué haces? Claro. Y ahí es donde el Señor verdaderamente aparece, donde tu entendimiento no llega. Exacto, ahí cuando recién sí, ya no puedo hacer nada, ahí cuando ya ves que no puedes hacer nada, ahí lo levantás. Ven, ¿Sabes? levantate. Yo tengo un familiar que en lo personal, ¿no? Es un capo, sabe de todo. Yo tengo un problema, voy a ese familiar y sé que alguna solución me va a dar. Y claro, este familiar es tan capo que el Señor le tuvo que demostrar
que Él es el que decide entre la vida y la muerte, Sí. que Él es el que tiene control de las cosas. Y ese hombre empezó a servir con más euforia, empezó a dejar cosas al lado para servir al Señor, cuando el Señor permitió que le pase algo para derramar de su poder en su vida. Porque no es por tu conocimiento, no es por lo que hayas vivido antes, sino por lo que el Señor te quiere hacer vivir ahora. Por eso Dios no es malo. Dios es un Dios de amor, que en su amor permite que te pasen cosas malas para que vos no piensas que es por tus obras. Exacto. Encima, es tan grande el amor que vos decís, aunque te pasen las cosas malas, Dios está ahí y te ayuda en ese momento. Claro. Porque estaba ahí con los discípulos, a pesar de que estaba durmiendo, estaba ahí y solamente fue llamarlo y Él calmó todo. Es que creo que eso el Señor lo asocia con cosas que pasan en la iglesia. Muchas veces aún los chicos que están sirviendo no saben a Dios que alaban. Sí, es que a veces es complicado. A veces estás con la cabeza en muchas cosas y estás preocupado por la tormenta y te olvidas que no puedes levantar algo que... Hasta en la iglesia la gente se preocupa más en el problema que al Dios que le da la solución de ese problema. Entonces el Señor, como no le da bolilla, se va a dormir. Y sí, otro lo que hay. Claro, entonces que nos pasen cosas malas tiene que ver con nuestro propósito. Exacto. Pero no tiene que ver con que Dios sea malo. Dios es tan amoroso y tan caballeroso que dispone de esas cosas para que nosotros nos acerquemos y cumplamos el propósito. Sí, con el fin de mostrar su amor y para que la gente vea que te puede salir de esos momentos, porque hay gente que le puede pasar cosas malas, pero te dice, yo con Dios lo puedo pasar. Y hay gente que lo tiene todavía ese rencor en el corazón. Digo, hay una persona que me decía, no, tengo una bronca de esta persona, quiero que se muera, me dice. Así no, me dice, quiero que se muera, que lo choquen, que pase algo, me dice. Y no, me dice, fue a la iglesia y dice, me sentí bien, dice. Y como que no, yo no siento eso, pero tenía eso de que quería que se muera. Es que hay una historia que plasma completamente eso en un hombre que no es Jesús. En Job 1 es un ejemplo que nos habla de lo que permite el Señor. Porque es un capítulo bastante largo si querés leer. No, molé todo porque... Claro, la mayor parte. Pero dice que este hombre, Job, era un hombre que tenía todo. que tenía todo. Tenía riqueza, familia, era económicamente estable, tenía un corazón agradable al Señor, temeroso de la presencia del mismo, cumplidor de la ley, hombre perfecto si lo había, apartado del mal. Pero dice que una vez el enemigo, el diablo, se presentó delante de las filas de los cielos a hablar con Dios. Y uno cuando empieza a leer esa historia, creo que ya se dan y dice, no, el diablo pidió la vida. No. Dice que el mismo Dios le dijo, bueno, ¿viste a Job? Este pibe. Bueno, ¿viste a este pibe? Este pibe va a salir bueno. Este lo ve. Claro, este de lo que sabe. Y el enemigo, como es astuto, como lo quiso tentar hasta el mismo Jesús. Imagínate. Encima no es que lo tentó con una palabra, lo tentó con lo que él necesitaba y con la palabra. Encima con la palabra. O sea, un hombre que sabe tentar a la gente. Le dice, sí, ese tiene temor de vos, es perfecto, es apartado del mal, porque vos le das todo. Sí, porque lo tenés encerrado, lo tenés guardado un poco para... Tenés jefes ahí. Claro. Entonces Jesús le dice, vos querés que como este de lo bueno, sacale todo lo que quieras, pero no toques su alma. Y dice que en esa historia, dice ahí, que de la nada le robaron el ganado, se le quemaron las cosas, no fructificaba su tierra, se le murieron los hijos. Tenía como 7 hijos. No, 10. 7 hijos y 3 mujeres. Exacto. Y dice que este hombre, aún pasándole todo eso, dice que se rapó su cabeza, se postró y adoró al Señor. Exacto. ¿Y la adoración de Job cuál fue? Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Porque este hombre había entendido que lo que Dios nos dio, que la bendición que Dios nos dio, que la capacidad que Dios nos dio, como Dios nos la dio, Dios también nos la puede quitar. Exacto.
Como Dios permitió que este hombre sea bendecido, también puede permitir que este hombre sea maldecido. Pero lo que él quería era que su presencia, que la presencia del Señor no se aparte en su vida. Y en la fidelidad y en la obediencia está la bendición. Porque la bendición no viene por las cosas que vos haces. La bendición viene y se acerca y el propósito se cumple por cuán acercado está tu corazón al Señor. Por cuán obediente sos y cuán temeroso a la presencia sos del Señor. Por eso hay mucha gente que te hace esta pregunta. ¿Dios permite que pasen estas cosas malas? Si Dios es amor, ¿por qué hay gente que muere? ¿Por qué hay gente que es asesinada? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay conflictos políticos? Y ahí está la respuesta. Que el propósito de Dios se cumple. Que la palabra, las promesas de Dios se cumplen en aquellos que obedecen su palabra. Que Él tiene que permitir, que aunque permita que pasen esas cosas que encima van a seguir pasando. Sí, es más, Jesús dijo que van a pasar cosas peores. O sea, nosotros le vamos a hablar la verdad, nosotros no venimos a hablarte de una religión, de decirte que va a estar todo bien si haces esto, si decís Ave María, no. Las cosas van a ir de mal en peor. Exacto, así que Por eso nosotros acercate a Dios lo antes posible porque si no... porque si no. Pero nosotros venimos a hablarte de las cosas que quizás tenés vergüenza de preguntar. Exacto. Las cosas van a ir de mal en peor. La situación en las familias, los conflictos familiares van a seguir estando y van a ser de mal en peor. Pero hay un Dios que tiene la solución a eso. Exacto. Pero está ahí esperando ahí que lo levanten. Permite que pasen esas cosas en tu familia para que vos lo levantes en tu vida, para que lo hagas un estandarte y Él pueda cumplir el propósito que tiene con tu familia, Él pueda cumplir el propósito que tiene con vos, que Él pueda salvar tu alma. Ese es el propósito más grande que Dios tiene con la humanidad. Tiene que permitir que pasen las guerras para que la gente entienda que es un Dios de amor y que Él tiene que permitir eso para poder acercarte hacia tu vida, para que vos te acerques a su presencia, para que vos seas un hombre temeroso de Él. Como lo era Job. ¿Y sabes cómo termina la historia de Job? Dice que Job, luego de haber sucedido todo esto, luego que hasta la misma mujer le dijo, maldecía a tu Dios y morite, flaco, ¿qué querés que te diga? Ya está. Pero dice que Job, que Dios le multiplicó aún más de lo que tenía Job. Y eso es la promesa, creo que una de las promesas más grandes que tiene Dios. Porque Dios, creo que más allá de lo que le multiplicó en lo terrenal, Dios le habrá multiplicado su fe. Y Dios le debe haber dado mucho más de lo que tenía en la tierra en ese momento en los cielos, por la obediencia que tenía Job. Y creo que ahí es donde se cumple el propósito. Dice que Job era un hombre temeroso aquí en la tierra. Dice que Moisés también era un hombre temeroso. Creo que Moisés mismo fue que dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Salomón dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, el que tiene miedo, el que entiende que las cosas pasen, porque el temor no es tener miedo, el temor es obedecer. Sí, el temor es como alejarse de lo que está mal. El temor es... No porque no te guste, sino porque el respeto a Dios es decir, ¿cómo puedo acercar a esto sabiendo que Dios me ama tanto y yo lastimar a Dios? Como que el temor que genera Dios en nosotros es alejarse del malo, del pecado, porque amamos a Dios y no queremos lastimar. Y entonces creo que ya el mensaje del día de hoy quedó claro. Y quiero leerles quiero que Dami les lea una última palabra que se encuentra en Juan 13, verso 7, que nos habla también de esto, pero para ir cerrando un poquito la idea mientras Dami busca. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios que te ama y no quiere que te vayas al infierno, no quiere que tu alma se pierda. Entonces tiene que permitir que en este mundo tengas aflicciones para que tu alma sea glorificada en los cielos y no glorificarte en la tierra y que tu alma sea la que sufra penalidades, sufra todo por la eternidad del infierno. Exacto. Bueno, la leo. Se encuentra en San Juan 13, versículo 7, dice: respondiendo Jesús y les dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y está más claro que no. Creo que ese es el versículo con el que teníamos que cerrar. Sí, o sea, lo que ahora estás pasando no lo entendés, pero tiene un propósito que te va a acercar a Dios y lo vas a poder impartir a otras personas, ¿no? Es que esta palabra nos habla de cuando Dios le lava los pies a los discípulos, pero también nos habla de lo que Dios hacía. Dios fue humillado para que los discípulos sean enaltecidos, para que el poder de su Padre se enaltezca aquí en la tierra. Por eso Dios, antes la gente que le lavaba los pies a la gente eran los esclavos. Era gente que era humillada, que era contratada con muy poco dinero
ni por dinero, creo que era por un plato de comida, para que le lave los pies a la gente que entraba, porque llegaban cansados. Entonces, eso es lo que el Señor quería demostrar. Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, mas luego lo entenderás. El problema que está pasando ahora, yo lo permití. Por más que vos no lo entiendas, tenés que obedecer, porque yo permití esto. Aunque vos ahora no lo entiendas, después vas a entender y vas a glorificarte de lo que ahora te está dando miedo. Como le pasó a los discípulos. Los discípulos en un momento tuvieron miedo, pero luego ese miedo se convirtió en gozo y en gratitud al Dios que los sacó de eso. Sí, y esos mismos discípulos cuando después de que crucificaron a Jesús se levantaron y predicaron. Entonces, creo que ya la duda quedó completamente respuesta. Esperemos que ustedes también, si tienen alguna duda, tienen la cajita de comentarios. Sí, me preguntaba cualquier cosa. No se olviden de suscribirse, de darle like, de activar la campanita, de mandar algún comentario de apoyo. Sí, cualquier pregunta. Sí, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, saben que estamos acá. En Trataremos de breve, subir videos solamente los sábados, si Dios quiere. si Dios quiere, ahora tenemos un percance nomás. Exacto. Pero esperemos que su alma, que todo lo que tengan, prospere así como prospera su alma. Que el Señor nos siga bendiciendo y recuerden, tengan en su corazón que no hay día que el Señor No se olvide. no se olvide de ustedes. No, está mal. Que el Señor no se acuerde de ustedes. No se olvide. Bueno, Dios no se olvida de ustedes. Claro. Así que el Señor nos siga bendiciendo y Paz. paz.